Curuguatú, un compañero de 42 años de experiencia como extensionista, es el agrónomo Máximo Ein. Pecha ahí, en Bocatupurita, Tembiapó, Bestería, ahora el gerente del Centro de Desarrollo Agropecuario de Canindeyú, el ingeniero Patricio Yaratí. Pecha de ahí, Beten Curuguateño, egresado de la Escuela Agrícola de Curuguatija, es el agrónomo Federico Morel. Federico Morel. Así que tenía equipo, tenía planteles, tenía ya pota ape mongueta tu sahayahi. Hañañe pununa ya saludaman dio y al papaguazú extensionista del departamento de Canindeyú, Máximo En. Buenas tardes, Máximo. Hay tereía en orden 95.5 Radio Popular Canindeyú. Buenas tardes, Adelo y en control. Ha Abeín de Guaná, director del programa Niemonguetá Tabaguandi. Amigo, es un placer estar en los estudios de Radio 95.5 Popular FM de la ciudad de Curuguatú, una radio que hace muchos años está acompañando al desarrollo especialmente de la clase agricultora y popular de nuestra zona. Ya eso ya lleva. Amigo, un placer, amigo Abilio, compañero de trabajo. También importante la presencia del gerente, nuestro gerente que desde hace un buen tiempo ya está dirigiendo la institución, que en este momento cuenta con 70 funcionarios Villarecó en todo el departamento de Canindeyú, Orecoco, Caraí, cargo de a Chamigo y Ponaitereí. Ponaitereí Abilio la conde programación Chamigo, ¿voy tiempo de conde programación? 8 años de programación más. 8 años más de los 18 que está cumpliendo Radio Popular 18, este 12 de octubre. A números por oído y últimos legislativos. No, a 8 años de programación, excelente. Y sí, yo en el 1 de noviembre voy a cumplir 27 años de programación. Toda una vida, un cúmulo de experiencia con la gente. Mucha gente se desarrolló escuchando el programa y estoy seguro que también escuchando tu programa ya hay mucha gente con mucho mejor desarrollo con respecto a la producción. Lleva ya y catuprideo jolomita. Porque con tiempo de Abilio la deñe catupirino. Handereñe aina more que la tecnología un poquitito y cajualan de cocueve. De por y tanta esperanza. Pero donde ya con brasilero ya lloráramos, ya agregáramos a Erecolan de Erembiapo y Erecolan de sistema de trabajo, a agregar su peumí hoy cotemea es mejorar. Y pon ahí tereita, de porimo hay prácticamente chococue hoy cotemea coñan en etape, la yaiqueno mi tembiapobe. Upeche tema máximo, gerente. Hoy tema va el micrófono, gerente con Máximo y Ari con metodología de extensión ahí ya aplicada en la radio, gracias a la oportunidad de un medio masivo de comunicación, por ejemplo, con Radio Popular Canindeyú, pese a ver Máximo usufructuar el espacio de Radio Curuguatú, dos prestigiosos radios que estamos teniendo acá en Curuguatú y que nosotros estamos usufructuando como una metodología de extensión. Ya como buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero Abilio, compañero Máximo y compañero Federico. Y Abel. En la consola Abel Benítez. Muy contento de participar en este equipo de trabajo. Con los máximos exponentes, vamos a decirle, de los extensionistas de la DEA en cuanto a la forma de extensión que es los medios masivos de la radio, vamos a decirle.
Entonces me pone contento. Gracias a Dios que cuento con estos compañeros de trabajo que están haciendo un valioso trabajo, ya que llegamos a muchísimos productores mediante esta emisora muy prestigiosa que está cumpliendo 18 años ya de vivencia, vamos a decirle, y de protagonismo. ¿Por qué no decirlo en el departamento? Porque se escucha en todos lados. Entonces, contentísimo de formar parte de este equipo. Yo sé que la gente nos escucha. Los productores están, vamos a decirle, detrás de sus radios en sus casas. Seguramente también están en el campo, ya ese cocuepe. Shemo ahí ya puedo cotembiar po. Ya a la gente más humilde cuaco emisora y al lado. Ya mocatu por mi eso de fuera a través de esta radio. Y tenemos que apoyarnos. Tenemos que siempre amar lo que hacemos. Nuestro servicio es eso, asistirle a nuestros pequeños productores para el mejoramiento, ¿verdad?, de la calidad de vida a través de la buena producción. Entonces eso me pone muy contento y encontrarle a dos exponentes máximos vamos a decirle, en la parte radial, como ustedes están cubriendo, ¿verdad?, en la zona. Y yo sé que muchos nos escuchan y nos felicitan también porque hacen un buen trabajo. Es muy loable lo que están haciendo. Ñamomba Eguazunde harán la oijancia lleva. Voy a agradecer mi programación, Abilio, por permitirme también formar parte de esto. Allá, Ñemón está Tabaguane, entonces ya pota 8 años y nada de aniversario, Ñemón está más veipea vejina, apeana entero y o ya pueda llevar. Entonces, ahí te hija, Ñemón está ya jina, está más ella comentata. Ya es mía lleva ve pa perea ve hina la tembia popona intebe ya po hina todos los días a este día ahora bebe y pa humía ya mon be umiso de cueva ve. Coser extensionista de sentimiento. Ñande ya máximo ya llegas ahora por lo menos Itapere caria Ñande porque Ñande roga Guasume ve. Es una pasión. Es una pasión. Ya una mandu ape actividad ya poma semana pe los enfoques ñandea de ya yeje combo curiña transmitir mi la ya aprende mía ya poa en la semana upeisa de ya seguita y tía ya pojina ñañi penukuri día lunes con la visita de técnicos profesionales del Viceministerio de Ganadería. Ya Guarumina máximo en día mando para esta pichacuera compañero de trabajo del Viceministerio de Ganadería Guaruacue ñandebe apecanín de Yuba. Bueno, es importante lleva ya destacar de que esta itereita pichá, misía, pequeño ganadero de 8, 10 animal, de 20 animal, de 50 animal, la pila tuchatu, de allá de 6. O mongaruma la jimba, o mongaruma especial y catujan maisha, o ganar peso o ganar una plata. Porque entero este año va a por un fin. Ya hay copona mi hanwa, ya gana y mi hanwa la viru, ya hay copona hanwa. Pues la viru, no indica tu más, ya hay copona. Entonces, Ocuri con profesional de muchos años allá en extensión, con mucha experiencia. Vamos a hacer una serie de capacitaciones hoy en diferentes lugares sobre cómo engordar, es decir, que cómo engordar y alimentar el ganado bovino sin que la ocueterei, sin que la oipetei piquete guasupe. Es decir, que petei tapizacho cocueo, orecoa una hectárea tacuane, orecoa una hectárea Camerún poramba, ADI, oreco misimila rama, mandio, mía, producción, abatimí, es fácilmente con una pequeña compra de suplementos como minerales y oigo betein era gina núcleo lleva betein ya agregada por la cantidad de kilos, o sea, yo ya agrega pea por cada 100 kilos de alimento. Fácilmente betein toretón
o si no PTI vaquilla y que tu anguaisha ñamonga cuapona, prácticamente en 90 días de 200 o 160 kilos a 400 kilos, que es lo ideal, ya 400 arriba para la venta, ya sea para los novillitos, de los toritos, ¿verdad? Novillitos para los ojos anguaisha frigoríficos o bien que tu hacienda de cría benguana. La idea la ñasea cuea veí doctor Lucio Baendingo Ginaje y ñande ñañeja ana yacti la vacara se mandó a poner y yacti la vacara julio paja agosto, porque justamente agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero ya coge esta pasto jagüe ponar la ñande pasto ticuera la ñande tacuane cuera o cacua ponama o pepe jagüe etama la ñande Camerún umia entero rubro casi umia rubro de fin de invierno, primavera, verano, otoño, bebé, ojo ese. Entonces, uniformizar los nacimientos en esos meses para que se pueda tener un rápido desarrollo de los bovinos. Upesa lleva mitabilio como el año de la pisacuera o asistía con a capacitación. Jañandeco posiblemente Patricio, y sí, ingeniero Patricio, Máximo, la peteñivo sapeña moingueñan de Haisha la alimentación para carnes, alimentación para lechera. Jande direccionar exclusivamente con primera parte de tu participación hacia la alimentación de carne. Para producción de carne. Para producción de carne. Carne y peso allá. Pues la ganancia me está añadiendo. Carne y peso. Ya entendé que lo mitad de que máximo no de la producción lechería y nada. Pero significa de que otro te convoca y ya recibís agua y nada al respecto. Segundo punto ya es pincela y mima sin desarrollar es la animal yaitu. Otra técnica ahí con ya entra y yaitu, pero upea por lo menos en bocara cubeta veis segunda parte que es ya la parte reproductiva con ya pueden en la introducción como alimentar bovino de carne. Ella puede ver al respecto la bovino de carne. Ya pince la imita ya ñemo que también a bovino de carne. Esta te digo la toritón o huerecolomitaja o castra lleva y cocho y la novillito. Jala novillo pirú, jala anca y ajo y mandana. Entonces ADI en el tema de la producción de carne está el mejoramiento genético. Upeaña acompañara ADI. La ñan de vaca, la ñan de hacienda de cría, lleva la vaca cuera. Y catuma pe vaca ipe o vaca guasupe o ñan de criolla normal pe ña mejora ADI la raza en el sentido de que PTI media tinta de vaya lleva ña moinguela y catujan maisha y membui manda pe criollita y yeunte. La toro criollo acá criollo yeunta. Pero la vaca criolla y estado regular ponaba, ñamongaru ponaba, o cacuaba y condición, peja y raza penguana en condiciones. Ñamo y su pepe ten semen de, oye, ya por la inseminación con un semen de una raza mejor. Upea no se raza entera, no se tape ten media raza en muy buena condición. De mejora para el futuro allá. Porque con tema de ganadería, onda ahí de la noche a la mañana ni un año me yapota. Pesa ahí hoy capacitador que aproximadamente de 2 años y medio a 5 años veñande y catuyare coma BTI, ya sea hato de cría, hacienda de cría, de carne o de leche inclusive, en más buenas condiciones. Ahí de la noche a la mañana y catuye ya volver. Opea justamente la muacapona, doctor Lucio Oguacue, Dirección de Extensión Agraria, Muité Central, Peguá. Ingeniero Patricio, Máximo, ñandere combo, hina o transmitía ñandere hina Ari, de que mina ahí parte reproductiva, ya podemos ñandere la introducción, ñandere inseminación,
pero ñande con la ñande práctica normal es la monta. La inseminación go posiblemente me beta posibilidades ZB animal es aprovechado para cría la capacidad de monta orecoa petoro. Ya analizamina la ventaja y desventaja de la monta y también de la práctica de la inseminación. Excelente. Ya entendé por ángulo, ya conseguíamos allá y bueno, las ventajas que tiene los semen mejorados ya eso de animales de carne. Ya conseguimos las semen, ya aplicado la nueva tecnología que es la inseminación artificial. Lleva, sabemos qué tipo de animal vamos a tener, ya que son seleccionados los genes, ya supe lleva la y tú acuerdas cuágina muy lo pa animal va de buena calidad de un padre que va a tener va a responder a llevar según la objetivo ya lleva y utilizando el método de la inseminación artificial sin necesidad de un toro que cuesta vamos a ponerle más de 20 millones de guaraníes. Nosotros vamos a contar con ese semen con un costo ínfimo ya de para no decir que es muy barato. Yarecota a un precio muy accesible. Yarecota ya se chata la una cadera con la vaca. Más de los 18 meses tiene que tener de vida la vaca, la vientre la ya inseminada ajina. Entonces, yarecota es animal bueno, allá con una madre buena también, tenía seleccionada por nada la vientre, la de vaca. Tenemos esa ventaja que no es necesario tener un toro de mucho costo, ya eso, sino más bien recurrimos a la inseminación y podemos hacer sin mayores inconvenientes, ya eso es porque hoy día la inseminación es algo normal, algo que nosotros como técnicos podemos hacer y que también tiene su ventaja, que como le decía, podemos tener un buen animal a través de eso. La ventaja que tiene también la monta natural, ya eso depende de Gina, tiene también la ventaja si tenemos el toro, pero si no tenemos una desventaja ya. Ya le con a tu jasudo y le cogemos el animal y por ahí te la toro. Upa petoro ya a veces da ya ya contacta también de la inseminación artificial. ABI importante ya que petoro ya puruacue petei bacandi upei y catuya y puru llega ñande babacá ya cruzada cuendi pero la ita girare ni catubemi porque ya igual yo cruzada más a la huicuera ya con sanguinidad. Aupa punto ñande petei desventaja tama ñande porque ya igual que upan y por la mañana la cría ya. Entonces ya no es, tiene las ventajas y también tiene sus desventajas. Lleva. Es importante que la gente venga a entender que hoy día sí o sí tenemos que contar con esta nueva tecnología que es la inseminación. Se crea lleva PGI que máximo fecha estacionaria de la cría está muy bien porque ñande todo el tiempo ñande batalla con la vacante. A todo el tiempo, como me voy a allá, lo en el momento donde el pasto no tenemos, nacen nuestros terneros, a Pepe y con la problema ya reco vaca raquítico, ya reco vaca pirú, a supete y estado ya en debe, a peal es importante de ver y cuando es fecha vaya ya producía ya y me voy a añadir la año de vaca, pero a partir de junio, a partir de julio, allí va. Entonces en adelante, lleva junio, julio, agosto, de pasto y tierno y ves a cuál bichagualas o sea, ella ya hay por nada yandela animal, entonces y fácil yandela ya pues vamos a ver el calendario lleva de qué tiempo queremos criar, lleva mira y toda la yande productor venía en boe y gato jamás ya ve en cuenta y que
orecojale y tiempos, orecojave inclusive ya aplica cuaja hormonas para que esté en celo a ver la ñende en vaca. Entonces, humiaja es la ventaja que podemos hablar, lleva la monta natural y como también la inseminación, vamos a decirle que es las innovaciones lleva. Este viejo conocido tuyo, mi máximo, Arnaldo Arévalo. Sí. YouTube, hermano. YouTube. Peico departamento de casa, pa. Departamento de casa, pa. Exactamente. Hacemos pinin baiteo desde ya pues acabes. También miren de mimita Arnaldo Arévalo mensajes a es saludamiso de coango si un extensionista de pura cepa. Va eta Arnaldo, o sea. Buenas tardes, Batecobio Arnaldo, ahí con la aportes, amigo. Saludos a toda la gente de YouTube y miramos hoy idea ya pues acabes, amigo, y por ahí terei. Y ponango apeco una mensaje y demás de evitar usted letra y letra y él es de Abilio, a ver, hemos letra guasubeno Arnaldo, o sea, añandeco ya zapama de buenas tardes. Mis saludos a los extensionistas. ¡Ay, qué cuera! Así tanto no capos en la locución, Va, este coño, la queda con Arnaldo, o sea. Capos en la locución que acompañan día a día a la clase productora en su afán de mejorar la calidad de vida de sus asistidos a través de la comunicación. Añuan Barretemita, compañero hoy día jubilado, Arnaldo Arévalo. A ver, Máximo, por internet hay mensaje de olimpista. Arnaldo, oye, acuerdo la olimpista, yo se rita de pura cepa. Se la cogía la pita, pues llegué a hoy. La monotinte no hay que la orepa, UP deportivamente hablando ahí. Arnaldo, muchos saludos, amigo. Muchos saludos. Desde luego que seguimos en la lucha dentro de las funciones que nos cabe realizar como extensionistas del Ministerio de Agricultura y Ganadería en este lindo país que es el Paraguay. Se hace mi mila yutire cada tanto porque llevía por visitamos y te yo la voy puriumia ese amigo Poyopún de Guará, amagmaba mi área del país, Ojendúa, Coaco, Tembiapó, AP Pucoe 95.5 Popular FM Rupibe, amigo Arnaldo. Saludo de Guará, de familia, ADI, magmaba, ñan de compañeros, cuera ñan de Nendúa, ADI oyentes en general de esa zona y de otras zonas del país. Dale, y este Richard Ortiz ahí, a ver, o desparramar talento Curuguative, este encuentro de promoción había sido con sección Escuela Agrícola de Guareo, a ver, yo topa mí, estaba Curuguative, estaroño mosicino, yo esa ramosa. De igual, Richard, Regina. De igual, Richard, sí. Dale, y este amigo, y te. O desparramar mi talento, a ver. Aníciene. Sí, o a ver, va era pe oye saito y pe club picu. O desparrama mi talento, pero y suerte en la jugada y contra Bernardo. Pese ya yo to papá en todos los ambientes, deporte Harubi, te envía por Harubi, a ver gerente, a ver yo hay tereíla ya de mires y nacoaco programaciones, pero la mejor regalo ñanda extensionista venguana. Ya pues acá que ahora que máximo a ver ya puede tener repasos y nada hoy que no examen y nada de 5, 3 y medio más no es máximo ya seguí mi niño mongueta mi pendejo erecuri siempre hacienda de cría de ñeñeta pe tiempo jo ajanma ocho ya pape animal una vez que jo a oñón diepa la ventaja orecoa entonces tengo la hacienda de cría la carnena ya considera mantener la práctica de la inseminación porque hoy llamamos una enfermedad de vientre, porque la toro
las toros montatas, no, las 10, 20 vacas, no antojarse en por uniformidad de la ya manejan las épocas o ajan la vacara. Bueno, la situación pesa inhábil. 100 vacay, de inseminar o yupila toro y todo lo que quiera. Joana en un plazo máximo de hasta 3 meses. 2 meses lo ideal. 60 días. Te día o año pirú, 60 días pejo ama a las 50, 60 pe 100. Entonces, upea, ingo 50 a 60% ya es lo ideal. Upengo jo abeta, pero la tema donde pe 60 días pejo ano 60 bacara, ya sea vaquilla torito, o cacuayo yata, pe 30 a 60 días no hay tanta diferencia. Pero, ojo, no 3 a 4 meses. El año que viene de ella pocola de mamante cuevo, de cota, animal de 8 meses, de 9 meses, de 12 meses, de 14 meses, en el mismo hato, en el mismo grupo de mamante oñita, la hiponaba o cambúa durante 8 meses, jaoí o cambuta 6 meses, jaoí o cambuta 4 meses. Porque al año lo mitad no es la ISUI. Entonces, es la idea, la doctor, experiencia, Arión Boazañan de que es capaz en 60 días o a Pamala Joan. Upea la ideal. Ahora, no, pero 60 de cojo hasta y 80, 90, 85 a 100 al año de la gente ingoche, de ayer. Y experiencia Ari. Y 85 o 90 o 83 pero P83 no ayoyay. Ahorita orecoa 4 meses, ahorita orecoa 6 meses, ahorita orecoa 8 meses, que es el ideal. 8 a 9 meses para el desmamante. Entonces, mala o cacua ponata, mala o forma ponata la icangüe, o forma ponata la y cajas en gosuepe y anca allá, o cayoropea y tuchar. Pea pepe nereje la animal ponaje, taja es criolla o taja es de raza de anca besa. Esa tape 8 meses o cambua pea orecota condición, orecota fuerza, la icangüe o cacua pata. Es decir, que ojipata ingo sube ñandego ya es ojita icangüe. Mi otra tu ikunita la icangüe. Mi oreco problema y caja y no antes de que oreco condición. Inclusive ya oye Purucuama hoy que en celo a un año 5 o 6 meses hoy que está más en celo, pero ja y primera 4 meses de diferencia tu sector y la diferencia la grupo ve. Upea es la importante p 55 60 o me están de mayor cantidad de carne, de peso, completo de erecota, inclusive uniformidad en el cuerpo del animal, erecóramo de erecota, mayor precio de productores, mayor cantidad de kilos o cargata en el momento en que ñamongarú, o cacuajanguaiza, jala o iméramo, peapite, ponita la vaquilla, llegarla para cría, para continuar la recría, ponita vaquilla en condiciones bien terminadas. Y Ancaguazúa y Catujanmaiza y Membu en condiciones o nace. Jalabaca jala y Canguequinietreía, umía generalmente, está problema o recoge. Gestavere pagañe pojanope, gestavere paga, anga oña accidentales, anga opembareine, oñe jundinen de jehui, etcétera, etcétera. Ja, umiago ese amigo, cierto, guaitego la ia. Mi pequeño ganadero, ore coite, hoy peaña, putu, veina, ojendura, mocoacote, envía poco angaite. Ingeniero Patricio, cuando ñamañe, pues no hay desafío, a lo mejor ñame esta énfasis en la producción de bovino de cría para carne. A ver, ya descuidamos ahí la producción lechera, solo que cuando ñañemos ahí tiene la producción lechera, es sino y importante hacienda de cría ya. Hacienda de cría, ya casi ya ponemos la ña de conversación porque el productor cuera ve claro, vamos, si no ya confundía ve. Sí. A partir de estos
de estas enseñanzas para el viceministerio de Ganadería, para acompañamiento, cuáles a máximos iñande, hinas de oiga tu herea, hina curi, ya mejorar, ya pinu ya mejorar de ato de animales, porque ya hay mucha consanguinidad. Pero cuáles para gestiones, protagonismo, y Catuña Mongu Emiei apega como centro de desarrollo agropecuario de Canindeyú. Bueno, justamente esta iniciativa surgió ya que la necesidad que tenemos en el departamento. Ya recoge tal la animal, ya eso es bovino, lleva. Ya recoge muchos productores que se dedican a la engorda, lleva para la explotación de carne, lleva. Entonces, esta gestión que me tocó realizar entonces con el doctor Lucio Benítez es mejorar un poco nuestra cría a través de esta enseñanza. Estamos haciendo esta capacitación en la zona de Curuguatú, Yacycañú, también estuvimos haciendo en Wiputá y por último en Maracaná, en esta primera visita lleva. En la segunda avenida, ¿verdad? Vamos a estar programando de vuelta. Específicamente para identificar algunos productores que tienen 50 productores o menos, de igual manera que tienen los equipos para que se pueda practicar la inseminación y identificar a esos productores en el departamento. Siempre gerente, Pepe ya explicara de que orecoana brete jacepo, jacora imi. Pe comodidad o yerure porque hagan de catue mala ya yura ya golpea pala animal para trabajar bien y para que el trabajo que se haga salga bien también allá. La cantidad y ya agilizar, claro, la cantidad. 50 mínimo y oyerureja y importante upea. Ñamoñe pues por lo menos 2, 3, 4 productores en cada distrito va a ser muy importante. No hay necesidad, lleva gerente, comité, catuete. Exacto. Puede ser pesa productor por productor, inclusive lleva. Así mismo, la idea, como decía, es mejorar nuestra cría y con la buena genética y la reproducción, vamos a decirle, estacionaria. Lleva ya de época, lleva ya de buena abundancia de pasto, pero lo más económico lleva. Entonces, ir mejorando nuestra producción en el departamento. Importante y a compañeros, no hace falta comité. También vamos a trabajar con productores individuales. La intención es que se mejore en el departamento. Está ya con la productor, acá la producción de bovino de carne, lleva. Entonces, peaña bombarete bejangua. Ya descuidamos ahí el año de pequeños productores, sino que ya hay cuando poner la comodidad y es importante ahí la iba que no hay la de veterinario, sino más bien cuando ella ya ponga la trabajo. Entonces da tiempo de ya perder ya hubo en esta vez en 3 días. Creo que para la próxima van a venir con más días de trabajo. Gatos jamás yo acompaña en el año de productor. Estamos haciendo una programación a través de la próxima visita, ya que abrimos este espacio por primera, vamos a decirle, en el departamento. Se sintieron muy contentos también nuestros compañeros, ya que tuvieron una buena recepción. Porque primero ya canacula técnico. Pero abrimos el espacio que vamos a canacutajala en el productor. Veí con la experiencia del doctor Lucio, ya lleva buen aprendizaje y cuaitepe y las debe. Algunas fallas ya cometidas como técnico, y también nuestros productores se va a corregir eso de a poco. De a poco ya hemos embatallado lo mitad a medida que había ya cerca y la de productor había entonces es importante había que todo manejar lleva y ella pues siempre las gestiones que todos ella estamos por año hemos hecho de que todos hemos mejorar y la parte productiva de sus animales lleva. Máximo oingo tapizada ya ahora como hoy atos mejoradas. Sí. Hoy ya veía o mejorar.
hoy pico alguna raza especial o legita alguna raza para que estos compañeros del Viceministerio de Ganadería conseguían más la semen, va a hoy vete. Bueno, la información la lleva Omea Cueñandé. Hoy cotenés y hay un productor o varios productores, ¿verdad? De 50 animales, entre 40 y 50 animales. Para en el caso de, por ejemplo, de inseminación, para inseminar. Oíma la raza mejorada de carne y también de leche. Oí la raza umiango y fácil de tereyoñe conseguí, jaecuerango huereco, inclusive y la orecoja para organización de umia termo de donde se puede traer con nitrógeno líquido a llevar, oye, bueno, la semen umia, porque umia hondo perdía en la cadena de frío, oreco paite. También es tratar de hacer eso. UPRC felicita a ver al gerente por iniciar esta etapa muy importante para la Dirección de Extensión Agraria de la mejora del hato de cría o hacienda de cría, y también después seguramente lo de leche puede venir, ¿verdad? Pero lo de cría es fundamental, porque ñande ya igual Vilio, a compañero gerente ABI, compañero Morel, ya igual de que la mayoría hoy jimba. Dorecointe las 50 seguramente una gran cantidad, pero 3, 4 y no en comunidades. Jaecuera y Catú o Yapoñandé y Catú Janguay enseñame seguimiento. 50 veo inseminar, seguramente 2 meses después, 60 días o 70 días, 75 días ya apoyo de palpación. A Pepe oye topata la porcentaje de preñez. Ya con raza mejorada, o huerú pajuela, o huerú maoí la raza jeseguá. Cuando hay todos juntos y la raza arera, y no, y vete, de banana de mandó ahí. Jersey, vete, jersey de carne y leche. Sí. Pero más de leche que de carne, solamente que va a caer, pero hay otros inagurí y acuñande. Pero jaecuera hoy cuá, lleva la profesional con mía todo el día hoy cuá, hoy cuá. Pero sí, peació, y méramos gente, a ver ya se cañiguá, curguatiguá, distrito ngau, Maracaná, ya pues acabe y el omita. Oíramos gente huerecoa cantidad más o menos de animales. Ya hay cuara de que ya no jean a subir la toro. Ya preparan a toro, oían a beber la animal. Y que tu janguaisa, o majeo ver las épocas hoy quieren serlo allá. Jaumía antergo ya preparan, porque con el técnico sin problema y que tú ya la hacia adelante. Se la entiende jaisa a la opitaco seco con varios tipos y coacuepe de que el productor está muy interesado. Lo mitando esa CD más bebaca y esterei bejoga en donde. O producí con 2 litros cambio, 1 litro, 3 litros, pero ABI o cría mi al año, tipe teimos todo el año. Enero a diciembre con lo mitad de la animales. Handere tino marzo, beba cara, jamás va a estar, al menos la yarecona libre pesa, jamás va a estar como un ternero que cae en julio, el 15 de julio, el 20 de julio, agosto. Nunca va a estar. Vea la mitad de calidad orecota de otro. Enero joacue, diciembre joacue, mía, orecota la mitad de calidad. Entonces, mía es importante, mía, porque está como lección. Y acá porque ñande cosa y miel animal fuera de ñamba pobre allá excepto la iguazú ocurre mía es ocurre. Y bueno, Máximo, y por la campana sabemos que llamaba el semáforo antes iba con Mendilla y Vila Luz Roja. Agüille, ahora acompañar al menos algunas cosas que están en el tintero y que tomen enseñan botellas a de programación. Sella pues bebente más a peico ñaño mongueta mieta ya jao si ñaime o ingo joga pecuera o ñaime. Le agradezco a Abel y a todo el equipo de Radio 95.5 Popular FM por tenernos en su casa,
porque lo corre de casa en casa y nada o Imbape orero capacu. Muchas gracias y amigo en cualquier momento ya se catuye ya yo tu página hábil. Agüilla, gerente. Sí, a mí, Pepe, más agradecido por la compañía, lleva por la invitación. Ojalá ya continúe con mi apoyo ya puedo imaginar con medio radial y un lado porque la gente ya de Enduja a creer que el proyecto de hija con ya pueda. Agüilla, veía al agrónomo Morel, ya de acompañar el estudio, ves a Abel Benítez, ve ahí, ya de a Lomitani, que ya de Saray. Ñandé Feria Agropecuaria en los sábados 24 de septiembre ya le co ferias y nada a Moitei no va a ir non debe a partir de las 7 horas Pepe productores de Curuguatí Upey Yaguarecota tomate locote ahorita cherry pengo guavirá tomate guavirá lechuga. Entonces, ñande empresa por y no va a ir non depe, recuerda como empresa privada ahí apoyando a la producción agropecuaria o promovea de ahí feria agropecuaria con a partir de las 7 horas hasta las 14 horas sábado. Con barato, paiteta original. Y bueno, al remate. Bueno. Agüilla, a ver, habrá disculpado un minuto. Y malo, Uagüende, Guija, Ñande Yaras a tu pasija y no neí. Día lunes, a partir de las 3 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Ñain Yaita Ñondive. Feliz fin de semana, buenas tardes, muchas gracias.